La paz de Dios sea con vosotros. ¿Cómo se encuentran en este hermoso día, jueves? Hoy vengo a compartirles los manifiestos de Joel, sus mejores 10 versículos desde mi punto de vista. Comenzamos con Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande para la misericordia. Manifiesto del corazón que vuelve a Dios. La verdadera transformación no comienza en las apariencias, sino en lo más profundo del corazón. Muchas veces el ser humano aprende a mostrar una imagen de fortaleza mientras guarda dentro de sí heridas, temores, culpas y luchas porque nadie más puede ver. Puede intentar cambiar lo exterior sin permitir que su interior sea tocado por la verdad. Sin embargo, Dios no busca gestos vacíos ni cambios superficiales. Él llama al hombre a algo mucho más profundo, abrir el corazón con sinceridad y regresar a su presencia. Hoy comprendo que Dios no desea una fe basada únicamente en palabras o costumbres. Él desea un corazón auténtico, capaz de reconocer sus debilidades y de buscar la verdad con humildad. Rasgar el corazón significa abandonar el orgullo, derribar las barreras que hemos construido y permitir que la luz de Dios entre en aquellos lugares que durante mucho tiempo permanecieron ocultos. Significa dejar de fingir que todo está bien cuando el alma necesita sanidad, dirección y restauración. Muchas veces el miedo al fracaso, la culpa o las heridas del pasado intentan alejarnos de Dios. Nos hacen creer que estamos demasiado lejos para regresar o que nuestras faltas son demasiado grandes para recibir misericordia. Pero el Señor se presenta como un Dios compasivo y lleno de gracia. Su amor no desaparece cuando el hombre tropieza. Su paciencia permanece incluso cuando el corazón se desvía. Él no espera el regreso del hombre para condenarlo, sino para restaurarlo. Porque su misericordia es más grande que nuestros errores y su amor es más fuerte que nuestras caídas. Hoy decido volver a Dios con todo mi corazón. No quiero vivir una fe superficial ni caminar lejos de su voluntad. Quiero abrir mi alma a su verdad, reconocer aquello que necesita cambiar y permitir que su presencia transforme mi interior. No me acercaré a Él por miedo, sino por confianza en su bondad. Sé que su misericordia me recibe, su gracia me sostiene y su amor me guía hacia una vida nueva. También comprendo que regresar a Dios no es un acto de un solo día, sino una decisión constante. Cada jornada ofrece una oportunidad de acercarme a su presencia, escuchar su voz y caminar según su verdad. Habrá momentos de lucha y debilidad, pero no caminaré solo. El Dios que me llama también me fortalece. El Dios que me corrige también me ama. El Dios que me muestra mis errores es el mismo que extiende su mano para levantarme. Por eso, hoy declaro que abriré mi corazón delante de Dios, sin máscaras ni apariencias. Permitiré que su verdad me transforme aquello que necesita ser transformado y que su misericordia sane aquello que necesita ser sanado. No viviré escondiéndome de su presencia, sino caminando hacia ella, porque sé que Dios es misericordia y clemente, paciente en su amor y abundante en su gracia. Hoy vuelvo mi corazón hacia el Señor. Hoy confío en aquel que me llama. También será quien restaure, fortalezca y guíe mi vida hasta el final. Manifiesto de la restauración de lo perdido, basado en Joel capítulo 2 versículo 25. Y os restituiré los años que comió la langosta. Hay temporadas en la vida en las que parece que el tiempo se ha escapado de nuestras manos. Años marcados por errores, oportunidades perdidas, decisiones equivocadas, dolor, tristeza, caminos que nos alejaron de aquello que soñábamos ser.
Muchas veces miramos hacia atrás y sentimos el peso de lo que pudo haber sido. Si hubiéramos actuado de otra manera, o si ciertas heridas nunca hubieran llegado a nuestra vida. Sin embargo, Dios pronuncia una promesa que desafía toda lógica humana. Él puede restaurar los años que parecían perdidos. El Señor conoce cada capítulo de nuestra historia, conoce las lágrimas que nadie vio, las batallas que libramos en silencio y los momentos en que sentimos que el tiempo nos había arrebatado demasiado. Nada de eso le es desconocido. Pero también no observa nuestra vida para recordarnos lo que perdimos, la observa para mostrarnos lo que aún puede hacer, porque su poder no está limitado por el pasado. Él puede tomar los restos de una temporada difícil y transformarlos en un fundamento de algo nuevo y más fuerte. Hoy comprendo que la restauración de Dios no significa simplemente recuperar lo que se perdió, significa recibir una nueva oportunidad para crecer, aprender y florecer. Hay experiencias dolorosas que dejan cicatrices, pero también dejan sabiduría. Hay caminos difíciles que fortalecen el carácter y pruebas que acercan el corazón a Dios de una manera que la comodidad nunca podría lograr. El Señor tiene la capacidad de convertir el sufrimiento en propósito y las ruinas en testimonios de su fidelidad. Por eso, hoy decido dejar de vivir prisionero de aquello que quedó atrás. No permitiré que el arrepentimiento constante robe la paz de mi presente, ni que la nostalgia por el pasado me impida ver las bendiciones que Dios está preparando. Mi historia no está definida por los años que parecieron perdidos, sino por la gracia de Dios que sigue escribiendo nuestros capítulos. Él tiene poder para abrir caminos donde antes solo había desolación y para traer abundancia donde antes sentía escasez. También comprendo que la restauración comienza en la confianza. Debo creer que Dios sigue obrando incluso cuando no veo resultados inmediatos. Debo confiar en que cada paso dado junto a Él tiene valor y que ningún esfuerzo sincero es inútil delante de su presencia. Lo que parecía destruido puede volver a levantarse, lo que parecía seco puede florecer otra vez, lo que parecía terminado puede recibir nueva vida cuando Dios interviene. Hoy declaro que entrego mi pasado en las manos del Señor. Renuncio a vivir atado a la culpa, al fracaso o a las oportunidades perdidas. Confío en que Dios es capaz de restaurar lo que parecía irrecuperable y de transformar cada experiencia en parte de su propósito para mi vida. No miraré atrás con desesperanza, sino con la certeza de que la gracia de Dios es más grande que cualquier pérdida. Porque el Señor no solo sana heridas, también restaura años. Y cuando Dios restaura, no devuelve simplemente lo que se perdió, trae una bendición capaz de superar todo lo que una vez creí imposible recuperar. Manifiesto del Espíritu derramado, Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne. Desde el principio de los tiempos, Dios ha buscado acercarse al corazón humano, no para permanecer distante, sino para habitar en medio de su pueblo y revelar su presencia a quienes lo buscan. Por eso esta promesa resuena con tanta fuerza a través de los siglos. Dios derrama su espíritu sobre toda carne, no sobre unos pocos privilegiados, ni solamente sobre quienes se consideren fuertes o perfectos, sino sobre todo aquel que abra su corazón a su presencia. Es una invitación a vivir una vida transformada por el poder, la sabiduría y el amor de Dios. Muchas veces el ser humano intenta caminar únicamente con sus propias fuerzas, busca respuestas en su inteligencia, seguridad en sus recursos, dirección en sus propias capacidades.
Sin embargo, llega un momento en que comprende que existe una necesidad más profunda, la necesidad de ser guiado por el Espíritu de Dios, porque las fuerzas humanas tienen límites, pero el Espíritu del Señor trae una fortaleza que no depende de las circunstancias. Cuando Él habla en una vida, la esperanza permanece aún en medio de la tormenta, y la fe continúa firme incluso cuando el camino parece incierto. Hoy comprendo que el Espíritu de Dios no fue dado para ser una idea lejana, sino una realidad viva dentro del corazón. Su presencia ilumina la mente cuando existe confusión, fortalece el alma cuando aparece el cansancio y recuerda la verdad cuando el mundo intenta apartarnos de ella. Él es consuelo en el dolor, dirección en la incertidumbre y compañía en los momentos de soledad. Allí donde su espíritu actúa, la vida encuentra propósito y el corazón descubre una paz que no depende de las circunstancias externas. También entiendo que el derramamiento del Espíritu es una muestra del amor de Dios por la humanidad. Él no nos deja solo para enfrentar las luchas de la vida. Nos entrega su presencia para sostenernos, enseñarnos y transformarnos desde el interior. El Espíritu de Dios tiene poder para renovar pensamientos, sanar heridas emocionales y despertar dones que permanecían dormidos. Lo que parecía imposible para el hombre se vuelve posible cuando Dios comienza a obrar en el corazón. Por eso hoy abro mi vida a la presencia del Señor. No quiero depender solamente de mis fuerzas ni caminar guiado únicamente por mi entendimiento. Necesito la dirección de su Espíritu para tomar decisiones sabias, mantener mi fe firme y vivir conforme al propósito para el cual fui creado. Que su presencia renueve en mi mente, fortalezca mi carácter y me enseñe a caminar cada día más cerca de Él. Hoy declaro que el Espíritu de Dios tiene lugar en mi vida. Permitiré que su voz sea más fuerte que mis temores y que su verdad tenga más autoridad que mis dudas. Confiaré en su guía cuando no entienda el camino y descansaré en su amor cuando las pruebas intenten debilitarme, porque donde está el Espíritu de Dios hay vida, libertad y esperanza. Y así como el Señor prometió derramar su Espíritu sobre toda carne, hoy recibo esa promesa con gratitud y fe. Que su presencia llene mi corazón, transforme mi vida y me conduzca siempre hacia la verdad, la paz y el propósito eterno que solo Él puede ofrecer. Continuamos con el manifiesto número 4, titulado Del regreso con todo el corazón, basado en Joel, capítulo 2, versículo 12, que nos dice: por eso pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón. La voz de Dios continúa resonando a través del tiempo, atravesando generaciones, alcanzando corazones cansados, confundidos o heridos. Su llamado no es una invitación distante ni una obligación impuesta, es una invitación de amor dirigida a cada alma que se ha alejado, que se ha perdido entre las preocupaciones del mundo o que simplemente ha olvidado el camino de regreso. Dios dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, no con una parte de Él, no con una fe a media, no con palabras vacías, sino con todo el corazón. Muchas veces el ser humano intenta acercarse a Dios mientras conserva áreas de su vida que no está dispuesto a entregar. Busca la paz de Dios, pero no quiere abandonar aquello que le roba la paz. Busca dirección, pero continúa siguiendo caminos que lo alejan de la verdad. Muchas gracias, joven. Sin embargo, el Señor llama a una entrega completa, no porque desee quitar algo valioso, sino porque sabe que solamente cuando el corazón se entrega por completo puede encontrar la plenitud para la cual fue creado. Hoy comprendo que volver a Dios no significa únicamente arrepentirse de los errores, sino regresar a la fuente de la vida. Significa reconocer que ninguna riqueza, ningún placer pasajero y ningún logro humano puede ocupar el lugar que pertenece a Dios en el alma. El corazón humano fue diseñado para caminar junto a su Creador, y mientras permanezca lejos de Él, siempre existirá una sed profunda que nada de este mundo podrá satisfacer completamente.
También entiendo que Dios no espera mi perfección para recibirme. Él reconoce mis debilidades, mis luchas y mis contradicciones. Sabe cuántas veces he tropezado y cuántas veces he intentado avanzar con mis propias fuerzas. Aún así, continúa llamándome. Su amor no se cansa de buscar al que se ha perdido. Su misericordia permanece abierta para quien decide regresar. No me llama para condenarme, sino para restaurarme. No me llama para recordarme mis fracasos, sino para mostrarme la vida nueva que puede nacer cuando camino junto a Él. Por eso, hoy decido responder a su voz. No quiero seguir dividido entre dos caminos, ni vivir con un corazón disperso. Entrego mis pensamientos, mis sueños, mis temores, mis decisiones en sus manos. Le entrego mis victorias y también mis heridas. Le entrego aquello que comprendo y aquello que todavía me cuesta soltar, porque sé que todo lo que pongo en sus manos encuentra dirección, propósito y sentido. Hoy declaro que regreso a Dios con todo mi corazón, no con una fe superficial ni con una búsqueda ocasional, sino con el deseo sincero de caminar cada día más cerca de su presencia. Buscaré su voz por encima del río del mundo y permitiré que su espíritu transforme mi interior. Cuando tropiece, volveré a levantarme. Cuando dude, volveré a confiar. Cuando me sienta débil, recordaré que su gracia es suficiente para sostenerme. Porque el llamado de Dios sigue vigente. Hoy es el momento de volver. Hoy es el momento de abrir el corazón. Hoy es el momento de hacer. ¿Aló? Hoy es el momento de volver. Hoy es el momento de abrir el corazón. Hoy es el momento de acercarse a aquel que nunca dejó de esperar. Y al responder a su llamado, descubro que el camino de regreso Ella no sabe lo que quiere, ¿cuándo sabe?